nosotros vamos a estudiar estas tres: media aritmética, la moda y la mediana. Y después están las otras medidas que se deberían estudiar dentro de las medidas de tendencia central, que son las medidas de posición, que son aquellas como el cuartil, el percentil, digamos, ¿no? Pero el objetivo de nosotros va a ser ver estas tres alternativas que ustedes tienen acá. ¿De acuerdo? La media aritmética o la mediana o el promedio, hay dos formas de representarla, de escribirla. ¿De acuerdo? Tienen ustedes dos formas de escribirla, la media, en este caso la media aritmética o la mediana. Muchos utilizan, por ejemplo, este simbolito, la U. Yo lo voy a poner acá, por ejemplo, esta U de aquí, miren dónde está, que es la U, esta de acá. ¿De acuerdo? Esta U utilizamos nosotros. Esta U de acá se la va a utilizar, por ejemplo, esta U de aquí ustedes la utilizarían en este caso cuando hablemos nosotros de la población. ¿De acuerdo? Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, si tendría que decirle, dada la siguiente población, calcular la media, en este caso, o el promedio, la media aritmética, nosotros utilizaríamos este símbolo de acá. Como nosotros en el curso de estadística descriptiva normalmente se trabaja, por ejemplo, con media poblacional. Entonces, la media poblacional nosotros la vamos a trabajar con esta de acá, miren, con esta X de aquí. La vamos a representar así. ¿Sí? De aquí para adelante nosotros sería la media, esto significa la media de la muestra. Acá se me fue el dedo, debería ponerle media poblacional. Media poblacional, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a trabajar con este simbolito de acá. La X y su palito arriba, eso significa la media de la muestra, ¿no? Porque, como le digo, en el curso vamos a trabajar nosotros sobre medias muestrales, no trabajamos sobre medias poblacionales. En estadística 2, no sé si llevan ustedes estadística avanzada o inferencial, es donde ya trabajamos con las medias poblacionales. Nosotros nos trabajamos acá, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a empezar a trabajar con la media aritmética, la normal, la básica, ¿no? La media aritmética dice es aquel valor más representativo de todo el conjunto de datos y se obtiene sumando diferentes valores y dividiendo este resultado entre la cantidad de datos. Esta es la formulita que vamos a utilizar. Saben ustedes que la X con su palito arriba, con su rayita, eso se llama la media muestral, ¿no? O el promedio muestral. Esto, saben ustedes que esta parte de arriba para nosotros se significa, por ejemplo, se significaría, ¿qué significaría este palito de acá? Esto de acá se llama la sumatoria de los datos, ¿no? De los datos. Es decir, eso significaría esta partecita de acá, ¿no? Perdón, esta partecita de acá, la sumatoria de los datos, ¿de acuerdo? Y N, ¿qué significa para nosotros N? Significa todos los datos. Todos los datos. Es decir, el total de datos. Si quieren le ponemos acá así, el total de datos. ¿No? Entonces tendríamos nosotros estos tres para encontrar la media, ¿no? Entonces, ¿dónde lo aplicamos o por qué es importante la media? Pues, ¿no? Siempre que uno va a comparar algo, por ejemplo, siempre habla de media, ¿no? A ver, mostrame el promedio de venta, mostrame el promedio de producción. Entonces, siempre estamos hablando nosotros de promedio, de media, ¿de acuerdo? En este caso, nosotros vamos a empezar hablando, vamos a empezar hablando aquí, por ejemplo, con este ejemplo. Miren acá, caso 1. Se tienen las edades de 6 estudiantes. Y ustedes aquí tienen, por ejemplo, un estudiante con 18 años, 19, 20, 21, 22 y 23. Entonces, para responder esta pregunta, nosotros tendríamos que utilizar esta formulita de acá. ¿Qué nos dice a nosotros esta fórmula de acá? Miren, esta formulita a nosotros nos dice que yo debo sumar los valores. Entonces, yo aquí tendría que poner, ¿no? 18, por ejemplo, más 19, más 20, más 21, más 22 y más 24. Entonces, sumo todos esos valores
y lo tengo que dividir entre la cantidad de datos, el total de datos. ¿Cuántos datos tenemos nosotros acá? 6. Entonces, ahí ya ustedes me ayudan a ver cuánto sería la sumatoria de eso. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sacaron? A ver, suman 18 más 19 más 20 más 21 más 22 más 24. 124. Entonces, fíjense, ¿Dividido? dividido entre 6. Dividido entre 6. 20.6, ¿se redondea? 20, podríamos poner 20.6, digamos, ¿no? Esa sería la edad promedio, digamos, ¿no? Ahorita la dejaríamos ahí, podemos dejarlo ahí, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta acá, por ejemplo, la respuesta acá para nosotros, para responder esta pregunta de acá sería, ¿no? La edad, por ejemplo, pueden decir la edad promedio, pueden decir ustedes la edad media, por ejemplo, la edad media. Podríamos decir la edad promedio, la edad promedio de los estudiantes es de 20,6 años, ¿no? Entonces, esto de la media se lo utiliza mucho para, como le digo, comparar, ¿no? Si, por ejemplo, estamos ahorita hablando mucho sobre el tema esto del coronavirus, entonces están comparando la media de mortalidad entre Brasil, entre Bolivia, entre Paraguay, y bueno, Bolivia sale que tiene la más alta, digamos, ¿no? Entonces, pero eso ya se tiene, si lo vemos desde el punto de vista medio, nos lo está votando de esa forma, ¿no? Pero eso se puede discutir demostrando que Brasil tiene más habitantes, menos infectados, más infectados, ya eso es otro análisis. Pero si nos tocaría comparar, una de las medidas que nosotros tomaríamos para comparar sería, en este caso, la media, ¿de acuerdo? Bien, no sé si tienen alguna pregunta ustedes en el cálculo de la media, ¿de acuerdo? No sé si, No, no está fácil, ¿no? sí. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? Está No, bien. le hice, está bien. ¿Está bien? Sí. Ya. Bien, entonces miren acá, este tipo de cálculo es súper fácil, ¿no? Porque yo sumo todo y lo divido entre el total, que sería 6. Donde ya se complica un poquito es cuando ya nosotros hablamos de la media aritmética para datos tabulados. ¿Qué significa datos tabulados? Cuando nosotros hablamos de datos tabulados, esto ya estamos hablando nosotros de la distribución de frecuencia. ¿De acuerdo? Ya estaríamos hablando en esta perspectiva, digamos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de media para datos tabulados, esto significa que nosotros vamos a trabajar con una tabla de distribución de frecuencia. Entonces, dice, si los datos son tabulados, es decir, si los datos están en una tabla de distribución de frecuencia, porque este tabulado, el tabulado, la palabra tabulado normalmente viene a ser lo que vendría a ser la tabla de distribución de frecuencia. Entonces tenemos los diferentes valores y frecuencias absolutas de estos valores y la media aritmética se calcula con la siguiente expresión. Fíjense que acá ya nos aumenta a nosotros, nos aumenta la sumatoria del dato por la frecuencia. Entonces, este para nosotros vendría a ser el dato. Ahorita les voy a mostrar cuál es ese. Ese vendría a ser el dato, ¿no? Perdón, aquí, bueno, este sería la media, ¿no? Media aritmética, aritmética, esa sería nuestra media aritmética. Este sería el dato, ¿de acuerdo? Y la F sub I vendría a ser la frecuencia absoluta, nada más, la frecuencia absoluta, ¿no? Y N vendría a ser el total de datos. Entonces, aquí lo que nos dificulta tal vez un poquito es que cuando nosotros los datos están tabulados en una tabla de distribución de frecuencia, vean, yo necesito tener los datos, tener la frecuencia, hacer el producto de esos dos, sumarlo y dividirlo entre N. Entonces, acá yo tengo un ejemplo, miren, en el caso 2 me dice, en la tabla 1 muestra la distribución de edades, en este caso se muestra la distribución de edades en los estudiantes de un colegio.
a partir de esta información determinar la edad promedio, dice, ¿no? Entonces vean, este vendría a ser el dato, ¿no? Este viene a ser el dato. Este de acá, lo voy a colocar en amarillo, es este dato de acá, ¿no? Y la frecuencia en este caso acumulada, como ustedes, perdón, la frecuencia absoluta que tenemos nosotros, que vendría a ser esto de acá, viene a ser esto. Entonces nosotros necesitaríamos, para calcular el promedio cuando tengo una tabla de distribución, en este caso de una tabla de distribución de datos no agrupado en clase, porque estos no son agrupados en clase, ustedes tienen 12, ¿no? Esto significa que ustedes tienen 27 estudiantes con una edad de 12 años, y así sucesivamente, ¿sí o no? Entonces, fíjense, lo primero que tengo que hacer yo acá sería multiplicar. ¿Qué voy a multiplicar? Voy a multiplicar el 12 por el 27, es decir, yo tendría que hacer 12 por 27, ¿no? Tendría que hacerlo así en mi calculadora. Pero como estoy en Excel, yo voy a decir este valor por este otro valor de acá, ¿no? Le digo Enter, ahí me sale 324. Lo mismo tengo que multiplicar todo esto, entonces lo arrastro hasta ahí, ya tengo las multiplicaciones, vean. Ahora tengo que sacar la sumatoria acá. Le digo acá la sumatoria, le doy a dar un clic a sumatoria, y ahí me sale, fíjense, la sumatoria en este caso, a mí me sale que es 4.512. Este valor de acá, ese valor que nosotros sacamos ahí, por ejemplo, ese valor que ustedes tienen ahí, permítanme un ratito, ese valor de ahí, por ejemplo, este valor de acá es lo que nosotros necesitamos, porque es la parte de arriba, esta partecita de acá arriba. Entonces, ¿cuánto voy a colocar yo acá? A ver, es decir, ¿cuánto tendría que colocarle esa partecita de arriba? Entonces, yo tendría que colocar acá 4.512. Le digo Enter y ustedes lo tendríamos que dividir. ¿Cuánto es la cantidad de datos que tenemos acá nosotros? En este caso es 300, ¿no? Entonces, ¿cuánto saldría ahí? ¿Cuánto saldría? Miren, 4.512 dividido entre 300. Entre 300. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cuánto le salió? Qui- 15.04 sale. 15.04. Excelente, Gabriel. Entonces, miren, ¿cuál sería nuestra respuesta acá? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Porque no tiene que quedar ahí. Nuestra respuesta acá sería, ¿no? Lo voy a combinar esto. Tal vez me den hasta ahí. Perfecto. Miren, ¿cuál sería nuestra respuesta acá? La edad media, a mí me agrada mucho eso, la edad media, por ejemplo, la edad media de los estudiantes del colegio, no sé, Marista, por ejemplo, acá, es de 15,04 años. Listo. ¿Vieron que es sencillo, no? Por eso es que a mí me interesaba, por ejemplo, en el tema anterior que nosotros vimos, el tema anterior que ustedes trabajaron, por ejemplo, que fue tabla de distribución de frecuencia, a mí me interesaba mucho que ustedes aprendan a crear la tabla, porque ahí en mis documentos, perdón, ahí en el tema 2, nosotros aprendemos a crear la tabla, ¿no? Entonces, yo le puedo dar solamente los datos, ustedes crean la tabla y a partir de ahí ustedes se encontrarían, en este caso, la media aritmética. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta ustedes en este ejemplo. Aquí estuvo súper fácil porque ya le di la tabla de distribución de frecuencia hecha, ¿no? Y ustedes lo tendrían ahí, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta ustedes acá? ¿Qué me dicen? ¿Tienen alguna duda? Listen, ¿Sí? entonces, ¿alguna tarea que nos dé usted de esto, los datos así como están, nos lo va a poner o tenemos que acomodarlo? Hay dos Eso es lo- alternativas. La pregunta podría ser dada la siguiente tabla de distribución de frecuencia, así como le pongo, ¿no? De la producción de mandarina en la localidad de Yapacanino,
determinar el promedio de producción. Entonces yo le puedo dar acá, por ejemplo, las mandarinas, su peso de las mandarinas y acá su frecuencia, ¿no? Entonces si yo le doy así, está fácil, ustedes multiplican. La otra sería, dado los siguientes datos, y se la doy las edades, por ejemplo, se la puedo dar las edades acá, ¿no? Es decir, 12, 15, 14, 13, 15. Y ustedes, por ejemplo, a partir de estos datos de acá, ustedes ordenan, crean su tabla de distribución de frecuencia, y a partir de esto, ustedes, por ejemplo, ya tendrían, pues, ¿no? Ahí. Entonces, si yo le doy los datos así, ¿qué van a hacer ustedes? Van a tener que hacer la tabla acá, pues, ¿no? Esta tablita. Entonces, primero le ordenan estos datos y luego ya ustedes explicarían, si esta fuera edad, por ejemplo, acá, ustedes tendrían que decir edad sub i, y ustedes pondrían su edad menor, sería 12, ¿no? Hay 13, por ejemplo. Luego tienen 14, luego tengo 15, 16 y 18, por ejemplo, 19 y 20, ¿no? Y de ahí ustedes calculan su frecuencia de acá, ¿no? Ustedes van a calcular su frecuencia acá. Su F sub I, digamos. Ya lo, perdón, con minúscula va, pero es F sub I, ¿no? Entonces aquí yo lo voy a hacer con Excel, voy a utilizar la función contar.si. Ustedes lo podrían haber hecho manual, ¿no? Entonces mi rango sería todo esto, miren. Ahí, y acá voy a contar 12. Entonces ya aquí yo tendría, miren, mi frecuencia, ¿no? Entonces ya aquí mi frecuencia, yo hago la sumatoria, tengo 15 datos, son los 15 datos que ustedes tienen acá arriba. Entonces, a partir de esto, ya ustedes, por ejemplo, ¿qué es lo que van a hacer? Para encontrar el promedio de esto de acá va a ser multiplicar. Ustedes van a multiplicar X sub I por F sub I, ¿no? Entonces ya aquí, como estoy con la calculadora, con Excel, yo multiplicaría 12 por 12. Ustedes le dicen Enter, está 24. Jalan. Y ustedes tendrían acá la sumatoria de esto. Entonces ustedes tendrían que decir, yo voy a poner X nada más acá. Bueno, puedo ponerla, no se preocupen aquí, por ejemplo. Tranquilamente ustedes podrían hacer esto, ¿no? Miren. Acá para nosotros sería X, ¿no? Este valor de aquí nosotros le decimos, miren, ¿qué es lo que tendríamos que hacer acá? Sumar, ya tengo la sumatoria, ¿no? Ya tengo la sumatoria acá. Entonces yo tendría que poner acá arriba 233 dividido entre 15. Entonces, como ya tengo ahí, ya tengo que dividir. Entonces no sé cuánto me sale esa división ahí. No sé cuánto me saldría esa división. Entonces aquí ya ustedes tendrían un resultado que eso ya va a depender de ustedes, digamos, ¿no? Es decir, sería como 22,2, ¿no? Si ustedes lo sacaron, sería, si no me equivoco, 22,2. Me corrigen si estoy mal. 15 a mí me sale, Lisa. ¿15? 200. 15.5. 15. 15.5 me sale. Está bien, me equivoqué yo, Carlos, gracias. 15.5. 5, ya, excelente, me equivoqué. Listo, ¿le salió? Sale, ¿no? Entonces, vio, Caterine, ese es el procedimiento que usted tendría que hacer. Claro que si yo se lo doy armado es más fácil, ¿no? Ustedes solo hacen esto, ¿no? Si yo se lo doy los datos de esta forma, ustedes tendrían que crear la tabla de distribución de frecuencia. Por eso es que el tema anterior es muy, muy importante porque es la clave para este tema 3 y para el tema 4. ¿Por qué la clave? Porque si le doy los datos así, ustedes pueden crear, pues, entonces, ahí ustedes podrían tranquilamente sacarlo, digamos. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta ustedes hasta acá? ¿Qué me dicen? A ver. No. ¿No? ¿Qué Todo dice bien Daniela? por ahora. ¿Todo bien? ¿Qué Todo dice bien. Daniela? ¿Vamos bien, Daniela? No habla. No habla, Daniela. Su auricular debe estar mal puesto. Bien. Ok, entonces, miren, tenemos dos formas entonces para calcular la media aritmética. Uno es cuando ustedes tienen una tabla, uno es cuando los datos se lo dan de esta forma, ¿no?
y ustedes suman todo, dividen entre la cantidad, ese es su promedio, su medio, su media aritmética, ¿no? Ese valor de ahí, listo. La segunda es cuando ya los datos están dados en una tabla de distribución de frecuencia o datos tabulados, como se llama. Entonces, en este caso de acá, por ejemplo, ya, perfecto. Ahorita lo repasamos de nuevo, Daniela, no se preocupe. Ahí sí, ustedes tendrían que armar la tabla de distribución de frecuencia. Si en este caso yo la armé rapidito acá. Y la otra alternativa, por ejemplo, es que ya yo le dé la tabla armada, ¿no? Entonces, tienen dos alternativas. La tercera alternativa, miren, es cuando calcular la media aritmética para datos agrupados en clase. ¿Qué significa agrupado en clase? Que la variable es una variable cuantitativa continua. Lo último que hicimos, ¿se acuerdan? ¿Qué fue lo último que hicimos nosotros? Por ejemplo, lo que hicimos fue que creamos una tabla de distribución de frecuencia con estas características, ¿sí o no? Donde ustedes, por ejemplo, permítame esto tal vez les faltó algo acá. En este caso ustedes tienen, por ejemplo, tienen esta característica de aquí. Encontrábamos el rango, encontrábamos, por ejemplo, el número de intervalo, la amplitud, ¿no ven? Poníamos K, por ejemplo, nosotros acá y poníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esto significa que estos datos están distribuidos en 7 intervalos, ¿sí o no? Entonces, ¿se acuerdan que esto nosotros lo trabajamos? Armamos este tipo de tabla. Entonces, fíjense que acá se trabaja lo mismo, ¿no? Fíjense, en este caso tendremos a los datos tabulados, pero a la vez agrupados en diferentes categorías. Para calcular el promedio se utiliza la misma fórmula que la anterior, solo que fíjense que este X sub media arriba, X raya arriba, eso es la media aritmética, ¿no? Media aritmética, ¿de acuerdo? Y este X sub Y ya no es el dato como en este caso de aquí, por ejemplo, sino es la marca de clase. Ahí calculamos con la marca de clase. Viene a ser la frecuencia, ¿no? Y N saben que es el total de datos, ¿no? Total de datos. Ustedes ahí total de datos. Entonces ya tendríamos las 4 cosas. Entonces, miren, acá lo que nosotros aquí tengo la frecuencia absoluta. Esto no se olviden que para ustedes la marca de clase también, ¿no? Aquí está como X sub Y, miren, pero ¿se acuerdan que en el tema anterior nosotros le pusimos el nombre de marca de clase? O también lo abreviamos nosotros como MC. ¿Se acuerdan que le poníamos también en algunos casos, por ejemplo acá, MC? Es lo mismo, no cambia esta partecita de acá. Entonces, yo aquí podría tener MC, que es la marca de clase. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros para encontrar la media aritmética de estos datos? Entonces, lo que tengo que hacer, miren, es multiplicar la marca de clase, es decir, 47.5 por la frecuencia, que en este caso sería 23, ¿no? Ahí en la calculadora yo tendría que decir 47.5 por 23. Enter, y acá abajo tendría que decir yo 52.5 por, en este caso, por 37, ¿no? Enter, y así voy jalando hasta el final. Entonces yo aquí tengo la suma, miren, acá voy a poner la sumatoria. Entonces, para calcular la media aritmética, me voy a copiar esta partecita de acá. Para calcular la media aritmética utilizamos la misma fórmula que teníamos allá arriba, ¿no? Entonces, ¿cuánto tengo que poner ahí yo en vez de 4.512? Yo tendría que poner 15.737.5. ¿Dividido entre cuánto? 270. Entonces, ya tengo estos datos, tengo que hacer la división. No sé cuánto saldría la división ahí. ¿Cuánto les sale a ustedes? ¿Cuánto les sale? A ver, yo lo voy a hacer por acá. Voy a ver si nos sale bien. ¿Qué me dicen ustedes? A ver. Sí, está bien. ¿Está bien? Sí. Sale. Bien, Caterina. ¿Qué dicen los demás? ¿Están bien hasta ahí? Están craneando. ¿Están craneando? Sí, está bien, Lisa. Perfecto.
Solamente tenemos que anotar 3 decimales, licenciado. Sí, con 3. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, acá, ¿cuál sería la interpretación de esto? Entonces, miren, dependiendo de la tabla, ¿no? En la siguiente tabla se muestra la distribución de peso de los clientes en un gimnasio. Entonces, acá la respuesta sería, ¿no? El peso medio o el peso promedio de los clientes del gimnasio, tendríamos que venir acá, por ejemplo, gimnasios es de 58,28 podría ser o 29, ¿no? 29 kilogramos, dependiendo ya la unidad que ustedes estén trabajando, ¿no? Esa sería su interpretación. Significa que el peso medio está aquí, miren, ¿no? Perdón, entre 55 y 60. Ahí está. En este punto de acá se encuentra, en ese intervalo se encuentra el peso medio o el peso promedio, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vean que determinar la media para datos, en este caso, por ejemplo, permítame aquí un ratito, a ver, para determinar la media para datos agrupados, ustedes lo que necesitan es la marca de clase y la frecuencia. Y a partir de esos datos, yo multiplico, la sumatoria de eso son los que yo tomo, ¿no? Entonces, sumo divido entre y ese es su promedio, 58,29, yo lo redondeé ahí, ¿no? Entonces, fíjense que es sencillo. Claro que va a costar un poquito, por ejemplo, si es que los datos no se los doy de forma agrupada. Si no se los doy los datos de forma agrupada, así ya hecha la tabla, ustedes van a tener que construirla. Entonces ahí es donde le va a costar un poquito construir la tabla. Y si construyo bien la tabla, me van a salir de forma correcta los datos para encontrar nosotros, en este caso, para encontrarle los espero acá. ¿Tienen alguna duda? No, Lice. No, Lice. ¿Está bien hasta Yo ahí? en el último, licenciado, en lo último que explicó en los kilogramos. En el peso. Peso. ¿El enunciado, Gabriel, o cuál? ¿Cuál me dices tú? Sí, sí. Mira, lo que pasa es que aquí yo le estoy dando la tabla de distribución de frecuencia ya armada para que ustedes encuentren la media, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen, por ejemplo, la tabla de distribución de frecuencia ya armada, entonces para encontrar la media aritmética para datos agrupados en clase, porque esto sería una tabla agrupada en clase, yo tendría que multiplicar la marca de clase por la frecuencia. Cada uno de esos valores los sumo todo y de ahí divido ese valor que me salió entre 270, que es la cantidad de datos que vendría a ser n, y me sale 58,29. ¿Cómo interpretamos esto? Va a ser de acuerdo al enunciado. Entonces acá me dice que el peso medio de los clientes del gimnasio es de 58,29 kilogramos. Entonces va a estar en función de acá. Podría ponerle, no sé, peso de los estudiantes de estadística de turno noche. Entonces acá ustedes tendrían que responder el peso medio de los estudiantes de la materia de estadística, turno noche, su peso es de 58,29. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que ver, digamos, es decir, la formulita, si ustedes observan, es la misma, no cambia, es la misma, solo que en vez de X su Y, por ejemplo, ya nosotros no ponemos acá, como le decía, el dato, ¿no? Sino nosotros lo que hacemos es colocar la marca de clase. Ahí es donde se diferencia esta primera tabla de distribución de frecuencia que vimos acá, para una distribución de frecuencia normal, y para esta, otra de acá, para datos agrupados en clase, que serían variables cuantitativas. ¿De acuerdo? No sé si me entendiste, Gabriel, ahora. Sí, le entendí, licenciado. Ya. Gracias. A ver, ¿qué más saber? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta sobre la ¿No da media? tarea de esto, Lice?
claro, Caterina, para que se distraiga, debe estar cansada sin hacer nada usted, ¿no? Uf, No, no. No, dice no, Gabriel. di que el otro. ¿Qué Hay hace? demasiada tarea. ¿Qué hace? Yo le doy muy poca tarea, creo, ¿no? Eso me he dado cuenta. Muy poquito. No, Lice, usted es Vamos, el más fuerte. más fuerte, ¿eh? Sí, hermano. Más fuerte. No sé, oiga. Ya, no, la idea tampoco es saturarlo, pues, ¿no? Porque evidentemente están en cuarentena, pero igual tienen pues, cosas que hacer, ¿no? Y no es la única materia que están llevando. Entonces, Claro, Lice. eh, ¿Y de qué sirve que nos llene de tareas si no vamos a aprender correctamente como se debe? Está bien que sea poco a poco también, ¿no ves? sí. Tampoco que nos llenen, digamos. Por Bueno, ese lado, algunos yo le doy entienden. poco, yo le doy poco, así Si no que está bien, así comprendemos, más nada. digamos. Ok, Sí, bien, a claro. ver, ¿qué otra duda tienen ustedes? ¿Alguna otra pregunta, alguna duda que ustedes tengan acá? Daniela, bueno, me escribió por el chat, Daniela me decía que tenía algunas duditas. Bien, voy a hacer un repaso más y bueno, ya con eso terminamos y nos veríamos el próximo jueves, ¿no? Jueves. Próximo jueves. Y el Listo. próximo jueves vamos a ver la moda de la misma característica que lo hicimos ahora, es decir, para datos no agrupados en clase, para datos agrupados en clase y para datos normales, ¿no? ¿Sí? Ahí van a tener las tres formas igual ustedes. Entonces, Daniela, miren, nosotros lo que hicimos, estamos hablando sobre las medidas de tendencia central que la conocen como MTC. Las medidas de tendencia central que vamos a conversar en el curso es la media, la moda y la mediana. Y estamos empezando ahorita a trabajar, por ejemplo, con la media aritmética. Entonces, para calcular la media aritmética, nosotros tenemos para datos sencillos, para datos normales. Cuando digo sencillo es que yo le diga a ustedes, por ejemplo, las ventas de esta semana fueron, digamos, es decir, es algo que yo le diga así, ¿no? Las ventas, por ejemplo, de esta semana fueron 1.200, 1.100, por ejemplo, 1.500, 1.551 y 1.350. Esas son sus ventas de esta semana. Fíjense que la pregunta va directa. A partir de estas ventas le puedo decir determinar el promedio de venta. Entonces, ¿cómo determinamos el promedio de venta para estos datos de acá? Bueno, lo determinamos con esta formulita de acá. ¿Qué me dice la formulita? Que yo tengo que sumar todos estos datos de acá de arriba, lo tengo que sumar y dividir entre n. ¿Cuántos n en este caso? Tengo yo 5 ventas a la semana, entonces lo tengo que dividir entre 5. En pocas palabras, la sumatoria de esto de acá a mí me da, por ejemplo, 6.665, ¿no? Esa sería. Y aquí yo tendría 5, entonces ustedes tendrían que dividirlo estos valores de acá, digamos. Entonces, su media aritmética acá, la media, voy a poner X en este caso, solamente X, ¿de acuerdo? Pero ya ustedes saben que la media aritmética va con su palito allá arriba, ¿no? ¿Qué sería? Va a ser igual a ¿cuánto acá? En este caso, todo esto, si nosotros dividimos, por ejemplo, la media de esto de acá va a ser igual a ¿cuánto? Ustedes tendrían igual este valor de acá dividido entre el 5. Y ustedes tendrían que la media de venta de la semana de esta persona es de 1.333 bolivianos. ¿Para qué me sirve esto? Para compararlo, para saber que ese es mi valor que yo puedo vender, digamos, ¿no? Entonces, ahí ustedes tendrían la media. Eso es cuando los datos se lo dan así directo, ¿no? Pero el otro ya, aquí, bueno, el ejemplo que lo resolvimos es similar a este de acá. La otra media aritmética, por ejemplo, es cuando ya ustedes tienen la media aritmética para datos tabulados, es decir, distribución de frecuencia. Entonces ya cambia la formulita. Vean ustedes que yo acá tenía la media es igual a la sumatoria del dato dividido entre n. Acá ya cambia. Dice que la media va a ser igual a la sumatoria de x por f, ¿no? X por f sub i. ¿Qué significa f sub i? No se olviden que es la frecuencia absoluta. Entonces, vean, acá está mi tabla. Yo tendría que multiplicar 12 por 27, me da este valor, 13 por 48 me da este otro valor, sumo todo eso, y eso ya lo reemplazo en la fórmula, ¿no? Miren, ya tengo la sumatoria que es 4.512 dividido entre 300, me da 15,04. Entonces, la respuesta, la interpretación de este valor de acá, porque eso es importante, la interpretación de ese valor
es el que ya ustedes tienen acá, ¿no? Entonces, es este de acá. Miren, acá la respuesta fue la edad media de los estudiantes del Colegio Marista es de 15,04. ¿Por qué saqué de los estudiantes? Porque acá me dan el enunciado, ¿no? Dice, de las edades en los estudiantes de un colegio. Yo me inventé el Marista ahí, ¿no? Entonces la interpretación es muy importante. Entonces ahí la coloqué. Luego miren, tengo el otro tipo de distribución de media, para calcular media. La media Lisa, aritmética, ¿sí? y ahora sí se escucha. Parece que estaba mal mi micrófono. Ahí en los valores que usted ha puesto, ¿cómo sacaría, digamos, o sea, cómo sacaría el resultado? Eso es lo que no logro entender, estoy bien. ¿Cuál resultado? ¿Este 324? ¿Cómo? 324 es el resultado de 324. Sí, Es Lisa, multiplicar 12 por 27. Si ya, usted y de ahí 13 por 48, ¿así bajar? Así baja. Todo eso Ya. suma, me sale 4.512, ¿no? Y ese 4.512 es el que utilizamos aquí, pues reemplazando en la fórmula, ¿no? Porque no se olvide, ese valor de ahí, por ejemplo, es ya reemplazando el valor. Este 4.512 es la parte de arriba. Toda esta partecita de arriba de acá, la sumatoria, ¿no? Entonces ahí tiene usted. Y este 300, bueno, ya es el valor que usted tiene de la cantidad de datos, la cantidad de su frecuencia. Este 300 de acá ya vendría a ser este de acá, ¿no? Ahí. ¿De acuerdo? Entonces ya ahí con eso dividimos y tengo acá 15,04. Acá, bueno, Caterina me preguntó, ¿y qué pasa? Yo le decía, aquí le estoy dando yo los datos ya en una tabla. ¿Qué pasa si no nos lo da en tabla? Entonces puede ser que se lo dé así, ustedes crean la tabla, ¿no? Arman la tabla, el mismo procedimiento. De menor a mayor no, ¿eh? Claro, claro. Yo aquí no lo ordené de mayor a menor, lo hice directo eso, ¿no? Pero ustedes lo deberían ordenar. Si trabajan en Excel, que lo ideal sería, mientras van aprendiendo, ya no necesito ordenar, bueno, porque él me va a calcular automáticamente, ¿no? Si a ustedes les interesa, ya la próxima clase se lo explico bien si quieren hacerlo en Excel. Si es a mano, tengo que ordenarlo, contarlo, ¿de acuerdo? Y la última es la media aritmética para datos agrupado en clase, variable cuantitativa continua. ¿Qué significa esto? Es cuando ya usted tiene los límites inferiores y los límites superiores, ¿no? Acá mi límite inferior, por ejemplo, es 45 y mi límite superior es 50. Entonces, cuando ya tengo este tipo de tabla, por ejemplo, así armado, nosotros lo primero que tenemos que hacer acá en este caso es encontrar la marca de clase. ¿Cómo calculábamos la marca de clase? No se olviden que la marca de clase es sumar 45 más 50 dividido entre 2, ¿no? Entonces, 45 más 50 dividido entre 2, ustedes lo que van a tener sería 47.5, miren. Entonces, 50 más 55 dividido entre 2 sería 52.5. Esos son su marca de clase. La frecuencia, saben que este 23 es el resultado de ver cuántos valores nosotros tenemos entre 45 y 50, ¿sí o no? Vamos contando ahí. Entonces, una vez tengo la marca de clase y tengo la frecuencia, ustedes multiplican. ¿Qué van a multiplicar? 47.5 por 23. 52.5 por 37. Y ahí están todos sus resultados de ustedes, ¿no? Entonces, la sumatoria de esto de acá, por ejemplo, la sumatoria me da 15.000, en este caso, 737,50. Entonces, lo mismo que el anterior, fíjense que la fórmula me dice a mí que la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia. Entonces, ya tengo la sumatoria de 15.000, ese valor viene acá, ¿no? Ese valor es el que reemplazamos en la fórmula. Ese es el valor que usted tendría que reemplazar en la fórmula. Este valor de acá vendría ahí, ¿no? Y 270, ya sabe que es este valor de acá. Entonces divido y tengo acá. La interpretación de ese 58,29 sería, el peso medio de los clientes del gimnasio es de 58,29 kilogramos. Y ahí ya se acabaría, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna duda ustedes. ¿Qué me dicen? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No. ¿No? Ya entendí. Sí. ¿Ya le entendió? Sí, ¿Qué me dicen los demás jóvenes? A ver, ¿todo bien? Sí, licenciado, le entendí todo lo que Bien, explicó. Carlos, bien, Carlos. Entonces,
Por ahora quedamos acá y el día jueves preparamos la moda, que es igual sencillo, ¿de acuerdo? Voy a tratar de subírsela ahora también el video y este Excel para que ustedes lo analicen y una pequeña actividad para que no se lo olviden, ¿de acuerdo? No sé si alguien más tiene alguna consulta, Caterine, Gabriel, ¿qué me dice? A ver, o qué me dicen. No, Lice, está bien. ¿Está bien? Entonces, les deseo buenas noches. Pórtense bien, que tienen 15 días más para descansar. Gracias, Licen, igual. Igualmente, chao, 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 chao. Chao, Licen. Igualmente.